Cordial saludo, estudiantes, muy buenas tardes. Damos inicio a la sesión del día de hoy, miércoles 8 de septiembre, a la hora pactada. Entonces nos reunimos el día de ¿cómo están? Muy bien, profe, muchas gracias. Buenas tardes, profe. Perfecto, entonces pues gracias por el saludo. Espero que se encuentren muy bien. Bueno. Entonces vamos con nuestro protocolo del día, vamos a tomar la asistencia. Representando es un personaje muy especial. Él se llama Nicolás Alexander Bermúdez. A él le encanta taekwondo y lo practica hace 3 años. Él es un niño muy creativo, muy activo y su plan favorito es... Buenas tardes, los pillé, compañeritos. Buenas tardes a todos. Muy buenos días para todos. Hoy vengo a presentarles un personaje muy especial. Buenas tardes, Bueno, profe. buenas tardes. Bueno, entonces tenemos aquí 08 Uy, septiembre. pero, o sea, harto entrecortado. ¿Se me escucha entrecortado? Sí, profe, pero un poco. Listo, permíteme un momento, entonces revisamos qué puede suceder. Bueno, ya revisé allí a ver cómo me escuchan ahí mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buenas tardes, profe. Sí, sí, señor. Sí, Sí, ya profe, mucho mejor. sí, profe, ya se le escucha mejorcito. Bueno, gracias. A veces suele fallar de pronto por la red. De pronto hay otros dispositivos por ahí conectados. Bueno, entonces estamos hablando de la asistencia hoy de 8 de septiembre. Cindy Pérez. Profe, parece que la compañera Cindy se retiró del programa. Ah, se retiró. Caramba. Bueno, algo que sabe que sucedería. Bueno, espero que se encuentre bien. Parece que como se fue a vivir a Chía, dijo que le quedaba muy lejos la universidad y como ella tiene otras responsabilidades, entonces que se le complicaba cuando tuviéramos presencial. Sí, no, pues eso nos trae muchas reflexiones, ¿no? De entrada, un saludo y la mejor energía para la estudiante Cindy Pérez. Y esto
todos estos movimientos, toda esta pandemia ha hecho reflexionar muchas cosas. Por un lado, algunos no estudian porque justamente no les gusta la virtualidad, no les gusta la mecánica, pues obviamente por obvias razones, por seguridad de todos debemos aplicarlo, pero resulta que el tiempo no se recupera, el tiempo no se recupera. Y por otro lado, los que si de pronto están a gustos con la virtualidad, resulta que pues se pueden mover o desplazar a otras situaciones, ¿no? Entonces, si por un lado la virtualidad ayuda a conectarse desde uno se encuentre y permite a uno hacer otras labores, la presencialidad también va a permitir impedir hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones, son situaciones reales. Y claro, si de pronto se llega al caso de una presencialidad, le va a quedar muy difícil. Pero por el momento, pues esto sí va a manejar presencial, bueno, virtual. Entonces, pues hay como cada uno de nosotros tiene unas tomas de decisiones diferentes, ¿no? Mateo Zanabria, Presente, profesor. bueno. Carlos Santiago Santamaría, Presente, profe. Raúl Parra, Presente, profe. ok, gracias David Campo Presente, profesor. y Edison Dávila. Presente. Ok. Bueno, entonces antes de iniciar la sesión, recordar que la próxima semana tenemos parcial, el cual se va a desarrollar a la misma hora y a la misma sesión de clase, para que por favor pues estén repasando conceptos, estemos repasando apuntes, los videoclases, opción múltiple de única respuesta, va a ser virtual, entonces bueno, para que estemos preparados dentro de 8 días nuestro parcial, ¿ok? Estaríamos Ok, hablando, estaríamos hablando de el 15 de septiembre, para que lo tengan presente. Por tal razón, bueno, quiero hacer unas preguntitas aquí de fogueo, de chequeo, podemos decirle repaso también. Entonces, el que sepa la respuesta, y con esto inicio la sesión del día de hoy, el que sepa la respuesta, pues bueno, para que por favor la mencione, sin necesidad de levantar la mano, sino simplemente si la tiene, de una vez la va nombrando, ¿vale? Entonces, desarrollo humano. ¿Qué es desarrollo humano? Cambios de adaptación. ¿Quién da más? eh, como no tanto el crecimiento, sino la forma en la que maneja su cuerpo. Bueno, algo más. Evolución del movimiento del humano, adaptándose al medio en el que está. Evolución del movimiento. Bueno, y si ese sería evolución, entonces, ¿qué sería desarrollo motor?
No, profe, creo que me confundí. Ese es desarrollo motor. Tranquilos, Mm, tranquilos. La idea es, pues, justamente es un chequeo, un fogueo, así como preparamos los deportistas a la competencia, ¿no? Vamos a tratar de hacer el ambiente lo más acorde posible o lo más cercano posible a la competencia. Entonces, pilas, desarrollo humano, cambios que se dan en el hombre, ¿no? Mediante un proceso de adaptación. Desarrollo humano, cambios en el hombre o en la persona a medida de su vida, el cual va padeciendo una adaptación de acuerdo a su medio, ¿listo? Y desarrollo motor, sí, justamente es ese que nombraste al final, es la evolución del movimiento producido debido a esa adaptación con su medio. Va cambiando a medida que va dando esa interacción con el medio, pues justamente va habiendo un desarrollo motor. ¿Listo? Pero bien, bueno, buen intento. Y las que son preguntitas que van a salir por ahí, listo. A ver. ¿Por qué tenemos que estudiar esto del desarrollo motor? ¿Por qué? Estuvimos hablando de razones de estudio, ¿no? Alguna razón de estudio. Hablamos, le doy una pista, hablamos 4 razones de estudio, el por qué. Por lo menos una razón. Porque nos ayuda a entender cómo se desarrolla el cuerpo humano. Puede ser. Perfecto, sí, pues esa es una. Al nosotros entender cómo se desarrolla el ser humano en su movimiento, pues asimismo podemos intervenirlo, ¿no? Bueno, esa es una de 4, entonces, para que lo tengan presente, repasen esos 4 razones de estudio. A ver, otra por aquí. Tenemos 4 dominios como seres humanos, 4 dominios. Número por lo menos 2. A ver, midámonos un poquito más alto. 4 dominios que tengamos como seres humanos. El, el social, creo que Sí, sí, el social. afectivo, ¿Cuál otro? No te escuché. el afectivo, Sí, el, bueno, 2. Ahí cumplió la meta. Y el que más nos interesa como profesionales en cultura física. ¿El físico? El físico. Por ahí va. el Pero motor, solamente lo físico. Un, únalo con la. El mental. el Sí, una a los psicomotor, dos. el psicomotor. Psicomotor, sí, no solamente el movimiento, sino el psicomotor, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, listo, listo. A ver. Bueno, esta sí es base, a ver. Menciónenme los patrones básicos de movimiento, a ver. ¿Cuáles son los patrones básicos de movimiento del ser humano? Estos de estabilidad, Bueno, los de desplazamiento de correr, caminar y saltar. bueno, sí. ¿Va? De locomoción y de manipulación. Ah, bueno, sí, ya hay términos ya un poco más concretos. Bueno, sí, también. Sí, señor, por ahí van. Entonces, por ejemplo, dentro de los de locomoción, nómbreme uno habitual. Caminar, Listo, perfecto. Dentro de los de manipulación, nómbreme uno. Lanzamientos.
Listo. Dentro de los de no locomotores. Girar, profe. Sí, listo. Bueno, ahí vamos. Maduración biológica. ¿Qué me pueden decir de maduración biológica? El desarrollo del cuerpo humano a nivel celular, creo que era. Por ahí va, por ahí va. Un poquito más concreto. Maduración biológica. Entonces, esa finalización de la madurez biológica a nivel celular del cuerpo, ¿no? Entonces, si esa es la maduración biológica, ¿cuál viene siendo la psicológica? El, todas las capacidades mentales, el comportamiento del sujeto. Sí, comportamientos del sujeto, sí, señor. Digamos que es donde ese personaje, el sujeto alcanza su plenitud en sus capacidades mentales, sí, señor. Ahí va. Estuvimos hablando de tres, de tres escuelas, de tres corrientes. Estuvimos haciendo unas postulaciones y decíamos que ustedes en cuál se ubicaban, cuáles son esas tres postulaciones. Esas son ambientalistas, genetistas y ecléticos, creo. Perfecto, bingo. ¿Y me podrías de pronto decir cada una? A ver. Los ambientalistas son los que creían que el deportista se hace y no nace. Perfecto. Los genetistas, el contrario, que el deportista nace y no se Sí, hace. Y los perfecto. ecléticos, que era una combinación de ambos, que era Listo. una combinación de la genética y el entorno. Bingo. Bien, bien, bien por ese lado. Nombre bien, aunque sea unos autores que estuvimos hablando, que les hayan llamado la atención en este tema de la motricidad y el desarrollo motor. Piaget, Piaget, eh, eh, ¿cierto? Wallon. Wallon, sí, señor. ¿Qué nos decían algunos de ellos? ¿En qué nos orientaron estos personajes? Ellos nos dieron unas orientaciones, como unas ideas, unas postulaciones. Me acuerdo que Piaget de los 0 a los 2 años era que el niño exploraba a nivel pensativo, que trataba Sí, de, señor. a nivel de que sienta cosas, que experimente su mundo. Sí, señor, efectivamente estos personajes nos orientaron a entender que habían como unas fases, había unas etapas, cada uno de ellos orientaba unas etapas, nos daba unas orientaciones y nos permitió entender un poco más sobre este desarrollo motor, ¿no? Edson, por favor, apague el micrófono, gracias. Perdón. Ok, bueno, hablemos entonces de
Bueno, esto es vital. Procesos dentro del desarrollo motor. ¿Cuántos son? ¿Qué procesos se tiene que haber para dentro del desarrollo motor? Profe, yo no sé si está bien, pero podrían aplicar los de progresión y amortiguamiento. Casi, pero no. Esos son son principios. Esos son principios dentro de los de. Esos están dentro, son principios del crecimiento. Bueno, ahí le soplé ya uno. Le soplé ya. Pero esos son principios. Estamos hablando de los procesos. ¿Qué procesos se necesita para que haya un buen desarrollo motor? Maduración motora del sistema muscular y sistema nervioso. Ese es uno. Los otros dos. Podría ser como el aprendizaje. El segundo es el aprendizaje. Falta uno. Y el que eso nos dijo, el crecimiento. Y el crecimiento, sí, señor. Se lo dijeron, no lo había escuchado. Entonces son tres procesos dentro del desarrollo motor, ¿no? Maduración motora, que quiere decir que inevitablemente ese sujeto debe tener pues su sistema muscular y nervioso pues en condiciones para que haya movimiento, ¿no? Tiene que haber un crecimiento como segundo proceso y es justamente que esos segmentos corporales, esos órganos, esos sistemas, pues lleguen a su plenitud de crecimiento en tamaño y en funcionalidad para que se dé ese movimiento. Y como tercer proceso, el aprendizaje, porque de nada nos sirve tener el cuerpo de Usain Bolt si no lo estimulamos, ¿no? Si no le damos ese proceso de enseñanza, aprendizaje. ¿Sí? Entonces son tres procesos bien interesantes. Bueno, bien. ¿Qué me pueden decir dentro de la maduración motora del sistema nervioso? Díganme algo del sistema nervioso que les haya quedado. Podría entrar ahí de la maduración del sistema nervioso como Sí. las hormonas. ¿Podría aplicar o no aplica? ¿Hormonas o neuronas? Ah, bueno, sí, los neurotransmisores más bien. Será más bien por ahí, sí. Pues bueno, las hormonas son una sustancia que nos van a colaborar en el crecimiento, sí, claro. Se segregan en unas etapas específicas de la vida, pero pues como estamos hablando de maduración motora, hablamos de justamente dos sistemas en específico, ¿cierto? Estuvimos hablando del sistema nervioso, ¿no? Les tengo el nombre de la película que querían que me se vieran. Si quieren apuntarla ahí. Fabulosa, Profe, muchachos. yo me acuerdo de la proliferación dendrítica. La proliferación dendrítica, ¿qué es eso? A ver si se acuerdan. Era que el sistema nervioso buscaba adaptarse Sí, por ahí va. a estímulos que uno no, no me acuerdo muy bien, a estímulos que uno no le da, que por ejemplo si uno escribía con la derecha, que escribía con la izquierda. Ok, por ahí va, sí. Bueno, es la manera en cómo el sistema nervioso, por medio de esa proliferación dendrítica, busca eh, compensar, llámelo desde un punto de vista de la ausencia de algún miembro o perfeccionar, si no hay ninguna ausencia de ningún miembro, perfeccionar ciertos movimientos específicos en la cual va aumentando su nivel. Sí, señor, por ahí va. ¿Se acuerdan que hablamos de la esclerosis múltiple?
Bueno, eso es como una consecuencia, la atrofia muscular, pero hablábamos de la esclerosis múltiple, que era el ataque de su sistema inmune a su propia, a la mielina del recubrimiento de las dendritas, ¿sí lo recuerda? Entonces, A mielinización, creo, ¿cierto, profe? sí, señor, efectivamente. ¿Se acuerdan que hablábamos de esa enfermedad? Entonces, vea, esta película es vital, es vital. Si quieren apuntarla, 100 metros se llama. 100 metros. Sí, ya es como complemento, ya es como, como más a voluntad de ustedes que la vean. Es una historia, es un caso de la vida real, una situación real. Y búsquenla, traten de encontrarla, no sé si pronto, pues, estas están es de esta plataforma Netflix, la pueden encontrar, no sé si ya la habrán quitado, búsquenla por ahí, o si no por YouTube, bueno, traten de encontrarla. Uy, buena, 100 metros. Cien metros se llama, muy buena. Bueno, ¿está? Uy, uy, espectacular, véasela. Los que puedan, tengan la oportunidad, véansela y les va a cambiar muchas perspectivas de vida. Tengo otra, pero está que se me... Una sobre... Que le voy a apuntar, la tengo que buscar. Bueno, algo que quieran. Bueno, principios de la maduración motora. A ver, no se me van a confundir. Una cosa son principios de la maduración motora y otras son principios del crecimiento, ¿no? Bueno, de entrada, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos principios son de la maduración motora? Aquí lo encontré, creo que es crecimiento, maduración, aprendizaje. Ah, no, esos son del desarrollo motor. Ah, Esos eso son ya los los hablamos, tres. ¿cierto? Sí, señor. Esos son los, pero buen intento. Son los tres procesos que acabamos de nombrar dentro del desarrollo motor. Pero y ya dentro de la maduración, dentro de la maduración motora tenemos 6 principios. El principio del orden de las diferencias individuales, Segundo, sí. cefalocaudal, Tercero, proximodistal, cuarto, principio de lo general a lo específico quinto. y de periodo crítico. Perfecto. 6 principios de la maduración motora. ¿Alguno que me diga cuál explíquese uno, cualquiera? Eh, Profe, que el cefalocaudal es que el desarrollo es de arriba hacia abajo. Ok, ok. Bueno, un poquitico más específico, bueno, que la maduración motora, porque recuerda que estamos hablando de la maduración motora, más del desarrollo no,
porque estamos hablando del principio de uno de los procesos, ¿vale? Entonces, buen intento, pero siempre traten de especificar bien para no confundirnos. Entonces, este es un principio que se llama el cefalocaudal, que está dentro del proceso del desarrollo motor. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Que hay está dentro del principio de maduración motora, que hay una maduración de arriba hacia abajo. Entonces hablábamos que la cabeza, como zona donde se ubica nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central, pues tiene que estar lo más listo posible para interactuar con nuestro entorno. Entonces, si miramos de arriba hacia abajo, pues tenemos los ojos, la parte superior tenemos la respiración, la nariz, el oído, bueno, entonces son funciones que nos van a permitir sobrevivir de primera mano y le van a dar más prioridad, ¿no? Entonces ahí va a haber mucha mejor maduración, ¿no? El pestañear, pero sí, buen intento. Otro que se mida con otro. El de próximo distal era el que va desde el centro del cuerpo hacia las extremidades del cuerpo. Ok. ¿Qué se da? Del centro del cuerpo hacia afuera, ¿qué se da? El crecimiento, por ahí. La maduración motora. La maduración. Sí, entonces recuerden, principios de la maduración motora, dentro de ese proceso de maduración motora, ¿listo? Sí, claro, entonces, así como vamos el cuerpo busca madurar motrizmente de arriba hacia abajo, también lo busca del centro hacia afuera, de nuestra médula espinal hacia afuera. Bueno, listo. Hablemos de los del crecimiento, ¿cuántos son? ¿Cuántos principios del proceso del crecimiento son? Eso sí los tengo. Principios del crecimiento. Ujú. De antagonismo, de gradientes, del periodo crítico y de alcance, ¿sí? Exacto, ahí cogió los últimos 4 y los primeros 4. Los primeros 4 también. De progresión y amortiguamiento, de Perfecto, disociación, de variación del ritmo y de alternancia. perfecto. 8 principios del crecimiento, sí, señor. Esos principios se tienen que dar en el crecimiento del ser humano. Pasamos por ahí todos, ya que los que estamos aquí, yo creo que ya estamos un poquito bien de tiempo en desarrollo. Entonces, ahí pasamos 8 principios del crecimiento. Y bueno, mídanse con alguno. Explíquese alguno. Creo que el de disociación era que unas partes del cuerpo crecen más rápido que otras. Ok, sí. Digamos que no crecemos todo al mismo tiempo, sino justamente eh, en algún momento nosotros llegamos a estar desproporcionados, ¿no? O podemos tener los brazos muy largos, o al contrario cortos y el tronco largo. Bueno, entonces eso no quiere decir que no el resto del cuerpo vaya a crecer, sino que el principio de disociación nos habla dentro del proceso del crecimiento, nos habla justamente de eso. Y eso es lo que debemos tener en cuenta para una enseñanza motriz, esa disociación corporal en el crecimiento. ¿Vale? Otro que se mida. El de amortiguamiento, de progresión y amortiguamiento es Sí. que entre más joven crece más rápido. Ujú. Sí, señor. Buen principio, sí. Los niños, el recién nacido, en cuestión de semanas, ya lo vemos gigante, ¿no? Después de que salió el vientre
de la progenitora, en cuestión de días, semanas, meses, se ve gigante y el crecimiento es monumental. Muy diferente al que ya tiene 15, 16, los 18 años, bordeando los 19, ya pues que se note un crecimiento ya va a ser muy mínimo. Entonces, de ahí habla de progresión y amortiguamiento. Otro con otro. Principio del periodo crítico. Del periodo crítico. Sí, señor. ¿Qué nos dice ese principio? Pues dicen que la clase pasada eran periodos de tiempo en el que el organismo hace como una parte sensible a la presencia de algunos estímulos, de ciertos Ok, estímulos. perfecto. Sí, señor. Sí, entonces son zonas específicas cronológicas del cuerpo que donde se logren estimular, bueno, nos va a favorecer a futuro. Ahí es donde se hablan de las famosas fases sensibles. Y que dentro del crecimiento, pues del periodo crítico. Perfecto. Bueno, entramos al tema del aprendizaje. ¿Qué es eso del aprendizaje? Como los conocimientos que uno va adquiriendo en el tiempo. Sí, los conocimientos puede ser interpretado de esa manera, pero ¿de qué otra manera lo podemos interpretar el aprendizaje? Hay varios tipos de aprendizaje. Y el que más nos atañe a nosotros en comparación a otros aprendizajes, ¿cuál puede ser? La experiencia podría ser. La experiencia como, como un medio, la experiencia, someterla a diferentes experiencias. Eso es un medio de cómo podemos generar ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces, damos ejemplos del aprendizaje, el aprendizaje cognitivo o conceptual o académico, digamos, el que estemos leyendo, el que nos estén explicando, o también el aprendizaje motriz, el que nos estén enseñando un movimiento, ¿cierto? Entonces estábamos hablando justamente de esa correlación, ¿no? Y estuvimos hablando de principios del aprendizaje motor, ¿no? 3 principios interesantes. ¿Cuáles son? Refuerzo, Sí, retención y sí, transferencia. perfecto. ¿Quién se me iba a explicar uno, o por lo menos uno? Yo me acuerdo que el de refuerzo es que era no ganarse el respeto, no imponer el respeto, sino ganárselo. Sí, ¿y cómo se podría hacer eso? ¿Qué medios? ¿Cómo se podría hacer? Eh, Premiar
a los, Sí, premiar a los muchachos cuando lo hagan bien. sí, puede ser una. No juzgarlos Perfecto. Evitar castigos, y evitar castigos. ¿cierto? Evitar gritar, evitar juzgar, muy bien, sí, señor. Motivación, palabras motivacionales. Perfecto. Los otros dos, ¿quién se le mide? O bueno, cualquiera de los otros dos principios. Ya hablamos del refuerzo. La retención sería como lo que uno absorbe después de repetir muchas veces. Por ahí va, pero quisiera que le complementara. ¿Quién le ayuda? Entonces, pilas, retención, sí, efectivamente, es la repetición, hace parte de la retención, más no que se quede solo en repetir. Entonces, hablábamos de la retención cuando justamente da un significado esa repetición. Es decir, que busquemos diferentes formas por medio de la pedagogía y la didáctica para que involuntariamente ese sujeto repita el movimiento y no necesariamente esté haciendo siempre lo mismo. Después de que se dé esa repetición, lo que se busca es que se dignifique o que encuentre significado a esa repetición, el por qué, el para qué lo está haciendo. El momento en que haya esa repetición va a generar una memoria motriz y más aún cuando lo entiende, el por qué y para qué hago esto y por qué voy a hacer esto. Eso lo significa. Y a partir de ahí es que ya empieza a almacenar eso. Entonces ahí arranca el principio de la retención. ¿Sí? Transferencia. ¿Qué se le mira a transferencia? Dávila Ochoa y Sanabria Ochoa son primos, ¿ok? ¿O es coincidencia? Es coincidencia. Ah, ok. Bueno, pilas, principio de la transferencia, repásemelo para que no hay quedados. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestra temática. No quiero saturar de información, pero sí es importante avanzar. Si bien es cierto, el parcial es la próxima semana, vamos a entrar a repasar y tener dentro de las preguntas todos estos conceptos. Igual hoy vamos a continuar con este otro temita, ¿listo? Entonces, este tema va a complementar, si no alcanza a estar en este parcial,
entra para el siguiente. Entonces, mucha atención. Clase de aprendizaje motor. Una cosa eran los principios. ¿Qué entienden ustedes por estos principios? Ya que los acabamos de debatir. El refuerzo, la retención y la transferencia. Es decir, ¿qué entienden ustedes por esos principios del aprendizaje motor? Cuando hablamos de principios, ¿a qué creen que estamos refiriéndonos? A lo que debemos tener como en cuenta principalmente. Perfecto, sí, podemos irnos por ahí. Tener que lo que debemos tener en cuenta principalmente. Bueno, válido. ¿Qué más? Sí, eso como las bases, como los pilares del aprendizaje motor. Bases, pilares y aprendizaje, motor, bueno, válido también. Efectivamente, son tres situaciones y más que situaciones, no, son tres conceptos que deben estar sí o sí para que usted logre enseñar. Si usted utiliza el refuerzo, la retención y la transferencia, sí o sí va a aumentar el porcentaje de éxito de esa enseñanza motriz que usted le está dando al sujeto. Hay entrenadores que ni el uno, ni dos, ni tres, ni ninguno. No sé cómo lo hacen. Y de ahí depende el éxito del entrenador. Es más, ahí es donde vemos muchas frustraciones, vemos muchas faltas de pedagogía y demás, y entra el fracaso en algún emprendimiento deportivo y demás, porque no utiliza ninguna. No utiliza ninguna. Es decir, esto sí o sí debe estar inmerso en cada una de sus sesiones o actividades propuestas para aplicar. Que es muy diferente a cómo lo hago. Y ahí es donde entramos a ver las clases del aprendizaje motor. ¿Sí? Esto anterior, vuelvo y repito, sí o sí debe estar en todo proceso. Usted debe ser dueño y señor de esto. Pero ahora miremos esto, cómo lo puede aplicar a las diferentes clases del aprendizaje. Y aquí las vamos a ver. Hoy vamos a ver estas clases de aprendizaje motor. Empecemos por la primera. ¿Quién me ayuda a leer aquí esta? ¿Cuál, profe? Esta que estamos aquí rayando. Yo. Sí, señor, sigue. Observación e imitación. Perfecto. Observación e imitación. Los que ya han tenido experiencia con niños, jóvenes, adultos, y los que no, y los que lo vayan a tener, observación e imitación es una de las formas. Es una clase de aprendizaje. ¿Sí? Mirar, utilizar su receptor ocular para que esté impreso esa imagen que está recibiendo de su instructor, llámese el movimiento que se llame. Observación e imitación. No porque estemos trabajando con niños, ¿no? En el adulto también. He tenido adultos que necesitan que se les esté repitiendo el ejercicio para que ellos lo vuelvan a realizar. Observación e imitación.
¿sí? Es uno de los básicos, es uno de los fundamentales, es de los que mayor se utiliza. Utiliza un lenguaje muy físico, un lenguaje corporal, es efectivo, pero no debemos descargarle toda la responsabilidad a esa clase de aprendizaje, ¿cierto? No debemos recargarle toda la responsabilidad a esa parte de aprendizaje, porque si bien es cierto, una gran población de deportistas, de sujetos, aprenden imitando, observando e imitando, otras no. Otras muchas veces aprenden de otra manera. Esta observación e imitación sirve mucho en edades tempranas, en donde todavía no hay una estructuración cognitiva para que el niño entienda cualquier instrucción. Entonces, para que se ven instructores todavía dándole cátedra, explicación del ejercicio a los niños de 1, 2, 3, 5 minutos, 10 minutos explicando un ejercicio y el niño queda en la misma. Entonces, importante, observación e imitación. ¿Lo han experimentado? Les pregunto. ¿Lo han vivido? Sí, sí, señor, profe. Claro, ¿cierto? Es el más utilizado. Yo le enseño a mi entrenando por medio del ejemplo que yo hago. Pero les pongo una situación. Y si usted, Dios no lo quiera, de pronto ya no puede hacer el mismo movimiento, ¿qué hacemos? Si usted de pronto ya, por el pasar del tiempo y los años, ya no puede hacer la misma media chilena, o ya no puede hacer el mismo mortal que hacía, o ya no puede hacer esa transición, ese cambio de dirección, esa velocidad, ¿qué hacemos? ¿Se podría Antes enseñar como con videos, por ejemplo? Bueno, entonces ahí ya sale un recurso, ¿no? Ese puede ser uno. Pero ¿hasta qué punto usted le da el papel suyo a un video, ¿no? Hay que tener precaución en eso también, ¿no? Porque si no, entonces su papel, ¿dónde queda? Aquí pongo este número 1, porque obviamente ese es el más utilizado, es el más efectivo, es el más eficaz en transmitirle el conocimiento a otra persona. Pero ojo, no le recarguemos toda la observación e imitación porque no siempre vamos a estar en la disposición corporal de hacer nosotros el ejercicio. Primero, podemos estar sujetos a lesiones conozco compañeros que al pasar de los años, ya por explicar y hacer el movimiento, recargándole a esta clase de aprendizaje motor, al de observación e imitación, ya tienen sus lesiones de hombro, de codo, de muñeca, de rodilla, ¿cierto? Y hay un desgaste físico, muchachos. De pronto en las edades eh, de plenitud de la edad adulto joven, pues digamos que no se va a sentir, pero el tiempo pasa. Y debemos no quedarnos solamente con esa observación e imitación.
Ahí tengo la experiencia muy grata y siempre la recuerdo y se las comparto de mi profesor e instructor de natación en la universidad. Nunca lo voy a olvidar. Ese señor me enseñó 4 estilos. Escuchen bien, me enseñó los 4 estilos de natación sin haber tocado con un solo dedo el agua. ¿En serio, profe? En esa época el señor yo le pongo que tendría, a ver, espere le digo, eh, yo creo que el señor ya tendría, en esa época, y le estoy hablando ya hace añitos, bordeando por ahí los 65 años. Una eminencia, muchachos, una eminencia. Ojalá todavía a esta altura logre estar vivo. Bueno, no sé, ya tenía sus años en su época. Una eminencia, muchachos. Ese señor, la manera en cómo explicaba, la manera en cómo transmitía la información, la manera en cómo se hacía entender, era monumental. Era absurdamente monumental. Y en esa época, en el semestre, en ese grupo éramos más de 30. Y las pruebas que nos ponía a hacer el señor, y todos salíamos. Tengo compañeros que no me dejan mentir de mi época. Y ahorita logremos entender el por qué. Y es que mire lo que dominaba. Y mire aquí lo que estoy aquí rayando. ¿Cómo se llama esta que estoy aquí rayando? Transmisión de información Transmisión de información que verbal. verbal. Señores, tenemos que dominar, tenemos que también ser dueños y señores de saber dar órdenes, de saber explicar, de saber instruir. Vital, vital. Ensáyenlo, ensáyenlo. No se recarguen todo a la imitación y el movimiento. Por favor. Por favor. Empiecen a aplicarlo, si de pronto ya lo manejan, perfeccionenlo, ensáyenlo intermitentemente, empiecen a hacer un juego, ¿sí? Empiecen a hacer un juego de esto, de la observación e imitación, y en otras veces, transmisión de información verbal. Varíen esa clase de enseñanza y aprendizaje motor. Desen el reto personal y profesional. Un día cualquiera que quieran hacer una sesión van a decir, hoy voy a hacer la sesión de clases sin tener que hacer un gesto técnico. A ver qué pasa. Desen el reto, desen la oportunidad de medirse con ustedes mismos. Porque va a llegar un momento en que lo van a necesitar bastante. Tienen que aumentar ese poder de argumentación, ese poder de léxico, términos. Por eso es que de pronto no con ustedes lo estoy manejando con otra asignatura, ¿sí? Tienen que ustedes buscar la manera de hacerle entender a ese sujeto cómo hacer que le entienda a usted esa situación que quiere que usted enseñarle.
Claro, en un primer momento van a quedar cortos, pero es vital y es real. Órdenes, instrucciones, instrucción verbal, describir, interpretar. Entonces, si quieren ser diferentes a los del común, empiecen a medirse con ustedes mismos con estos tipos de aprendizaje motor. Así de sencillo. Después de los años lo entendí. Y en este momento digo, wow, lo que hizo ese profesor con ese profesor de natación, wow. Profe, ¿y usted sí sabe nadar bien, bien, bien? Con lo que le Tengo enseñó la el profe. fortuna de salir a satisfacción de mi clase de natación con mis 4 estilos. No, no fue mi deporte fuerte, porque mi deporte de base fue el taekwondo y es más, yo competía por la universidad. Me pagué mi universidad con mi competencia de taekwondo, mis competencias, eventos nacionales y demás. Pero sorpresa que aprendí a nadar, o sea, es decir, no llegué sin saber nadar, muchachos. O sea, con eso les digo todo. Con eso les digo todo. Llegué a la sesión de natación sin saber nadar. Es decir, yo llegué a esa sesión dominando el estilo ladrillo. ¿Saben cuál es el estilo ladrillo? El que Para va el al fondo. fondo. Para el fondo, hermano. Sí, así de sencillo. Y oh, sorpresa que termino con este señor. No un Phelps, no. Pero, pero con mis 4 estilitos, ahí bien sacaditos. Interesante. O sea, mídanse, mídanse. Midámonos todos. Midámonos todos, por favor. Es la invitación. Porque existe. Mira, aquí está clases de aprendizaje motor. Se puede. ¿Vale? Siempre respetando que sea por observación o por imitación, o sea por transmisión verbal de la información, que se respeten estos 4 principios: el del refuerzo, el de la retención y el de la transferencia. Es decir, independientemente de estos dos que ya hemos hablado, tiene que estar implícitos los 3 principios. Ahí empiezan ustedes a ser diferentes, nomás de entrada. Los papás, los mamás lo van a buscar. No es que este profesor mire cómo se expresa, mire cómo le explica al niño, mire el niño cómo avanza con una sola explicación. Es decir, empiezan ustedes a hacer el diferencial, no el grito, ¿no? No el grito, no el regaño, porque es que eso es lo que se ve con el coro, eso es lo común. La presión, el grito, el regaño, entonces con eso convencen. Uy, no, mire ese profe como exige. Uy. Por Dios. Hay otras maneras. Y que esas maneras sean académicas, sean profesionales, que se diferencie que hemos pasado por un proceso de enseñanza. ¿Sí o no? ¿O qué dicen ustedes? Sí, claro, pero pues como usted lo decía, profe, el señor ya en sus 60 y pico de años, con toda la experiencia que debía haber acumulado en toda su vida, pues le quedaba más fácil
Vital, hacerlo por verbal. vital, vital, vital. Yo creo que yo creo que obviamente eso que tú acabas de una la experiencia, sí, es vital. Y porque, es decir, el para haber llegado a ese punto de nivel y que en este momento lo analizo y lo analizo, digo, él tuvo que haber detectado, sea por la academia que se le haya brindado, ¿sí? Por haberlo entendido que es así, o porque la exigencia se lo solicitó. Entonces ya llegó un momento en que él ya, ahora, tenemos deportistas de 90 años en natación, listo, lo entiendo, él también fácilmente puede haberse puesto y medio, pero pues dice a la postura del hombre aplicado otro tipo de estrategia, ¿no? Así de sencillo. Bueno, son situaciones a analizar y pensar y reflexionar. Y tenemos otra clase de aprendizaje motor, muy interesante también. Esta ya es mucho más estructurada. Esta ya nos va a exigir más diseño de movimiento, más diseño metodológico dentro de una sesión y es el aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje por descubrimiento. Es decir, manipular la situación dentro de la sesión para que ese sujeto tenga que explorar y llegar a donde nosotros queremos. Que en esa sesión tengamos que diseñar ciertos ejercicios para que ese sujeto cuando lo realice tenga que empezar a exigirse para llegar a la meta deseada. Por descubrimiento. Ponerle una situación y que lo resuelva. Ponerle una realidad y que la ejecute, pero no porque se la estemos pidiendo, se la estemos imitando, se la estemos explicando, sino porque él mismo la tenga que desenvolver. Digamos que esta clase de aprendizaje motor por descubrimiento se ve mucho en la enseñanza táctica, en la enseñanza de resolución de problemas, en la enseñanza táctica y estratégica, por descubrimiento. Le pongo la situación y que la resuelva, pero que la resuelva a partir de que de bases que ya se le hayan suministrado, ¿no? Por bases que ya se le haya, por herramientas, con herramientas que le hayamos ofrecido ya para que la resuelva, ¿listo? Esta, esta situación también requiere trabajo como todo, requiere mucho más trabajo de rediseño, diseño y buscar crearle esa situación al personaje, ¿no? ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Apreciaciones, Oye, señor. es que me llamaron y no le puedo escuchar esa parte. Sí, estábamos hablando de esta zona de una tercera clase de aprendizaje motor. Estábamos diciendo que esta zona, este tipo de aprendizaje, exige un poco más de diseño, de estructura. eh, Se ve mucho en la enseñanza de situaciones tácticas, situaciones estratégicas, porque busca generar un escenario, una situación en particular, y que el sujeto que estemos haciendo la, mm, la enseñanza, pues lo resuelva, ¿no? Sin necesidad de yo estarle imitando o explicando. ¿Cómo lo pongo a resolver una situación? ¿A buscar la salida o buscar la entrada?
Este clase de aprendizaje motor por descubrimiento nos va a complementar, nos va a oxigenar el que estemos a toda hora enseñando por observación e imitación, o que estemos a toda hora enseñando por explicación. Es decir, podemos estar navegando entre estas tres clases de aprendizaje motor. La invitación es utilizarlas, experimentarlas, probarlas, medirse, porque nos va a permitir ser mejores. Ese sí es el fin último, ¿no? Estar en un constante cambio y el sujeto pues no va a ver esa monotonía de siempre lo mismo. Súmele, miren el plus todavía más, aún mayor, súmele que usted en cualquiera de estas tres clases de aprendizaje motor que usted elija, le imprima esos tres principios. El refuerzo, la retención y la transferencia. Wow, ¿no? Díganme ustedes qué nivel de entrenador entonces ustedes se convierten. No es fácil. Uy, profe, pero no, pues no es fácil. Pero apliquémoslo, intentémoslo ahora, ya. La experiencia que tengan, donde la tengan, como la tengan, con la población que sea. Si no la tienen, cuando la vayan a tener, recuerden estas sesiones. Elijan qué tipo de aprendizaje van ustedes a elegir, van a aplicar. Y que siempre esté inmerso los tres principios. Va a llegar un momento en que las dominen, en que las manejen. Bueno, ese es el fin último, ¿no? Es el fin último. Claro, hasta ahí, preguntas, dudas, emociones. Profe, ¿cómo uno sabe cuando lo está haciendo mal? O sea, uno, sí, ¿cómo darse cuenta si uno lo está haciendo mal o no? Ahí En podemos, cualquier cosa. podemos verlo desde dos puntos de vista si lo estás haciendo mal. Primero, efectivamente el niño no te está entendiendo nada. O el sujeto o el joven o el adulto. Cuando te preguntan más de 2 y 3 veces, ¿cómo es? ¿Me puedes repetir, profe? No entendí, profe. ¿Cómo es? Es decir, cuando se vuelve una constante eso, es que algo está fallando. Algo está fallando en su explicación, o en su imitación, o en su proceso de descubrimiento. Dos, cuando el movimiento que usted está enseñando no lo ejecuta después de mucho tiempo, no lo ejecuta como usted desea. Pero ¿por qué? Entonces usted se pregunta, ¿pero por qué hace este otro movimiento si debe ser así? ¿O debe ser así? Bueno, revise cómo lo está explicando, cómo lo está enseñando. Entonces se puede ver de esas dos maneras, desde lo interpretativo y desde la observación. ¿Sí? Ah, listo, profe, gracias. Sí, señor. Esas son la manera más fácil.
Ya que si nos queremos ir a más a profundidad, bueno, pues ya tendríamos que entonces mirar el gesto técnico específico a lo que usted está enseñando y mirar cómo hacer una comparación entre la técnica específica, entre la técnica que usted quiere llegar y la que está ejecutando el deportista. Si el deportista después de un largo periodo de enseñanza técnica no ha cogido la técnica de acuerdo al modelo que queremos, algo está fallando. Hay que mirar si es una falla interna o externa. Hay que mirar si es un factor suyo o un factor del deportista, porque tampoco podemos recargarle todo al entrenador. Y aquí justamente estamos hablando de los factores individuales y gracias por la pregunta porque me conectó al siguiente tema. Factores que le van a permitir hacer ese aprendizaje motor. Hay factores. Entonces usted me pregunta, profe, ¿cómo hacemos o qué o cómo sabemos si esto la estamos haciendo bien? Eso va a depender de factores. Mírenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. Hay 6 factores en los cuales va a depender un buen aprendizaje motor. Y esos factores ya van en pro del sujeto al que usted le está enseñando. Esos factores podemos decir lo que son los externos del entrenador. Porque ya dependen también del chico, chica, joven o adulto que estemos manejando. Estos que acabamos de ver aquí son los que propiamente usted debe dominar. Lo que son los principios y lo que son las clases. Señores, ustedes deben saberse esto y aplicarlo. Por favor. Y estos factores individuales son los que justamente vamos a ver que va a depender esa enseñanza allá, al sujeto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el crecimiento. El crecimiento es un factor. Ya lo estuvimos mirando. Y como lo tengo ya el texto, van a haber patrones motores que se van a ver favorecidos o entorpecidos por el crecimiento. Resulta que ese jovencito, ese niño está creciendo. Antes de las vacaciones de fin de año, le tenía yo un buen gesto técnico del pase con borde interno, digamos. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Se fue diciembre, se fue en enero, llegó en febrero. En esos 2 meses, ese niño, esa joven se creció, ya se subió 10, 15 centímetros, 5, 10 centímetros más. Piernas más largas, brazos más largos. No, pues totalmente hay un factor del crecimiento que influyó en ese aprendizaje motor, porque ya no va a poder hacer el mismo pase que usted le hizo en noviembre al pase que va a hacer en febrero, porque resulta que su pierna es más larga y usted no se va a dar golpes de pecho por eso. Si usted vio que tenía el pase bien en noviembre, pues bueno, y le llega a 10 centímetros más alto y lo va a poder hacer el pase, pues lo más seguro es que de pronto se le dificulte un poco, ¿no? Ese es un factor, el crecimiento. Y así N ejemplos con diferentes deportes. La maduración, otro factor que te va a involucrar ahí en el aprendizaje motor. Entonces esa maduración nos va a permitir entendiendo esos principios que ya hablamos, porque dentro de esta maduración motora ya hay unos principios, ¿sí? ¿Qué cuántos son?
Profe, qué pena. ¿Nosotros Seis. podríamos tener acceso a esas diapositivas en algún Claro, lugar? ¿Está? claro, esto está grabado, esto está ahí en el Moodle, todo esto está ahí montado. Ah, listo, gracias. Cualidades innatas. Tercer factor que usted va a tener presente en ese aprendizaje. Todos los seres humanos estamos especialmente dotados para realizar algún tipo de destreza motriz con un alto nivel de habilidad. Hay una frase muy importante de Albert Einstein y dice: no midas la habilidad, o no midas la habilidad de un, no midas la habilidad de un pez poniéndolo a subir un árbol. ¿Sí o no? Porque si es así, el pez siempre va a creer que fue un inútil o torpe para eso. Obviamente, dentro de esas cualidades innatas vienen otros factores. El tema de la iniciación deportiva, eso ya son asignaturas más adelante que van a ver. Justamente es un tema que estoy viendo en otra asignatura, porque hay unas habilidades, unas cualidades innatas que van a permitir que esté mejor la detección para qué disciplina se le favorece. Otro factor, la condición física. Entre mejor nivel de condición física, pues va a tener una mejor aprendizaje en su destreza. Pero si es el deportista que siempre le falla, ¿sí o no? Y cuando lo vamos cuando vemos su rendimiento en diferente aprendizaje o enseñanza motriz y siempre anda cansado, pues claro, ese es un factor, la condición física. La fatiga no le va a permitir recibir la información que se necesita. Imagínense, enseñémosle un movimiento a una persona bien cansada. No, pues va a aprender harto. ¿Sí o no? Deportista, usted está desconcentrado por la misma fatiga del calentamiento. Entonces, por favor, se le invita a que mejore sus asistencias, porque aquí en mi hoja de vida deportiva, en su récord de asistencias, me figura que usted está cumpliendo solo el 50% de sus asistencias. Entonces, eso es lo que le está impidiendo a usted estar más concentrado y subiendo su nivel técnico, porque el cansancio no se lo está permitiendo. El deportista, ¿qué le va a decir ahí? El padre de familia, ¿qué le va a decir ahí? ¿Qué le va a refutar? Y usted le agrega: recuerde que uno de los factores individuales de su aprendizaje motor es la condición física. Es decir, que si tú no has logrado aprender la técnica como los otros de pronto sí lo han estado intentando y lo han logrado, es porque tú no te lo estás permitiendo. Dime, a eso quién se enfrenta, muchachos. Cuando usted se para en la academia, en el concepto, en la realidad, y la sabe interpretar y argumentar, va a ser muy bajo el porcentaje de conflictos que se le van a presentar. Porque eso sí, por montón, se encuentran deportistas: es que allá el profesor ese no, es que el profesor no, es que el profesor, ¿cierto? ¿Sí o no?
Es que el entrenador, ¿cierto? ¿Si es así o no es así? Las quejas, el comentario, la inconformidad. Pero el momento en que usted se para con argumentos, con factores, principios, procesos del aprendizaje motor, ya lo van a pensar dos veces y van a decir, bueno, no es que me llevan un control y no, pues estoy fallando. Al contrario, el deportista se compromete. No, el deportista llega, porque hay una realidad que se le está haciendo ver, hay un seguimiento. Pero si lo dejamos todo al azar, si solamente creemos que es pararnos al frente y dar instrucciones de ejercicios, no, pues ahí sí ya, sométanse o sometámonos a que nos ataquen. Ahí sí, sometámonos a señalamientos. Aprendizajes previos, claro, eso va a afectar el aprendizaje motor de un joven o un adulto, el que ya anteriormente ha hecho algo, ¿cierto? El que ya anteriormente ha tenido una experiencia motriz, el que ya anteriormente ha entrenado una habilidad muy cercana, muy parecida a lo que se le está instruyendo, claro. Eso va a ser un factor del aprendizaje motor. Ya hay un histórico. No lo podemos medir con la misma vara con los que hasta ahora llevan semanas, meses, con el que lleva 2 años. ¿Sí? Por eso es que en esa entrevista de entrada de todo club deportivo debe haber un PAR-Q, un diagnóstico de entrada. Bueno, ¿usted qué hizo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué lesiones? ¿Qué enfermedades? Y dentro de esas tantas preguntas debe haber una. ¿Qué deporte ha practicado? ¿Ha practicado el mismo? ¿Ya practicó en qué lugar? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? Intensidad, horario, días. Bueno, este chico viene con un aprendizaje previo. Él ya viene con una fundamento. Y usted complementa esa información con un test o con una pruebita física, una prueba técnica, y la complementa. No, mire, el chico ya viene con una habilidad básica previa. Entonces ya usted lo cataloga y lo determina en otro grupo que usted crea conveniente. Ese es un factor del aprendizaje, porque usted ya no va a llegar a enseñarle lo mismo. No, al muchacho se le va a aburrir de entrada, eso ya me lo sé. Es un factor, mire, es un factor del aprendizaje motor. Entonces usted ya lo que va a llegar es al siguiente nivel, usted ya le va a enseñar otras cosas. ¿Van conmigo o no? Sí, señor, profesor. Sí, señor. Válido. E indiscutiblemente la motivación, el psiquis, lo mental, va a jugar un factor importante en que aprenda ese individuo. Motivación. Claro. Mientras yo tenga las ganas de ir a aprender, pues así mismo se le va a facilitar, va a ser un factor pro que va a colaborar en que avance. Tengo que estar motivado. El niño, el sujeto, el adulto, motivarlos. Mirar cómo usted juega con este principio del aprendizaje motor, el refuerzo. ¡Wow! Mire cómo se une esto tan especial, el refuerzo. Usted tiene que mirar cómo es dueño y señor del principio del aprendizaje motor del refuerzo para que
ese factor individual del aprendizaje motor de la motivación se le mantenga vital, vital. ¿Cómo lo atrapa? ¿Cómo lo motiva? ¿Cómo le mantiene usted esa energía alta? Hay entrenadores que a los niños no les dura semanas, meses. Hay personas que no les dura unas cuantas sesiones. Es porque algo pasa. Revisemos. ¿Qué factor está influyendo? ¿Qué clase de aprendizaje motor estoy dando yo? ¿O qué principio es el que estoy fallando? Ahí está. Por otro lado, clubes, entrenadores profesionales en donde es a gusto o donde se le evidencia una alta población, una alta... desde el marketing deportivo le podemos catalogar al deportista o padre de familia clientes, ¿sí? Algo pasa. ¿Qué está haciendo? Bueno, tiene en cuenta. O porque se lo ha dado la academia o porque se lo ha dado la experiencia. Pero tiene que encontrarlo. Ustedes lo están recibiendo aquí ya. Aplíquenlo. Ay, es que yo quiero con este profesor. No, es que cuándo va a estar el otro profe, que es que yo quiero con el otro profe. Eso me sucedía en la academia. Cuando a veces yo tenía que dejar algunos colaboradores o grados mayores y profesores porque tenía que hacer ciertas u otras diligencias que lo extrañen. Ay, el profe, y el profe, y el profe, ¿y dónde está el profe? ¿Sí? Porque hay ese enlazo, usted le genera ese lazo, los atrapa, ¿sí? Llámese con su forma de dictar la clase, con su estilo, con su clase de aprendizaje, sea por su compromiso de refuerzo, por las retenciones que usted le permita. Bueno, usted tiene que ser un dueño y señor de esto. Que lo pidan, o sea, usted tiene que volverse que lo pidan, ¿o yo? Esa es su meta. Miren, ahorita en semestres más adelante, por ahí creo que en sexto semestre, usted ya empiezan a hacer las prácticas, ¿sí? Y en sexto semestre ustedes tienen que pasar por un proceso de selección. Ustedes creo que empiezan a ver práctica desde sexto, séptimo, sí, como desde sexto semestre, sexto, séptimo, son como 3 semestres de práctica. Ustedes tienen que pasar por un proceso de selección por las diferentes entidades que está en convenio con la institución. Ustedes tienen que pasar una entrevista. Y aparte de pasar la entrevista, unos papeles y unos documentos. Y aparte de eso, ustedes ya se miden allá en el terreno con las entidades. Hermano, que la entidad le diga a usted, es que yo quiero a fulanito. ¿Sí? Que lo pidan. ¿Sí o no? Así muchos se han quedado en esas empresas. ¿Sí o no? ¿Es la meta o no es la meta? ¿Ustedes qué dicen? Sí, profe, sería lo ideal. No, y es que tiene que ser así, proyectenlo, créanselo. ¿Tienen ya el conocimiento? ¿Tienen ya la información? Si de pronto están por allí, por aquí tratando de experimentar, de probar, bueno, váyanse puliendo, ¿sí? Que cuando llegue el momento de una buena oportunidad, estén preparados. Mire, me gustó un concepto que escuché y muchos dicen, algunos autores dicen que la suerte no existe, otros dicen que la suerte sí existe. Pero me gustó este concepto cuando hablan de la suerte.
es la unión. Miren, la suerte es la unión de la oportunidad con la preparación que usted tenga. Repito, es la unión de la oportunidad con la preparación que usted tenga. Usted se le puede presentar la oportunidad, pero si no está preparado, si usted no está fogueado, si usted no se ha medido, pues difícil. Las oportunidades se pueden dar, pero si usted no está ahí preparado, difícil. O otro ejemplo, un, un hermano que estuvo trabajando en el comité, en la Academia del Comité Olímpico Colombiano. Llegaron y dijeron, ahí en la oficina y el grupo de trabajo, ¿no? Necesitamos colaboradores. Llegó la convocatoria. Necesitamos colaboradores para que por favor acompañen al equipo de la selección Colombia, del equipo olímpico, para que tienen que viajar a, creo que tenían que viajar a Europa. ¿Quién se postula? Ah, no, todos. Ah, no, perfecto, no, todos no se nos postula. Sí, pero uno de los requisitos es que tiene que saber inglés. Tiene que dominar el inglés. Ahí viene quién se pudo postular. Una persona. ¿Sí me hago entender? ¿Sí van conmigo? Of course. Claro, a Little, así como dijeron a Little. Entonces, la oportunidad se presentó, ¿sí? Todo pago, viaje, alimentación, estadía para ahora porque tenían que hacer un acompañamiento. No, pero tenían que saber inglés. No, ninguno. Es solo un ejemplo de muchos, N ejemplos podemos mostrar. Tenemos que siempre estar con la cabeza abierta a aprender, porque en cualquier momento que se presente la oportunidad, hombre, ustedes tenemos que estar preparados. Todos, me incluyo, porque a través de mi experiencia eso me lo ha enseñado. Además, tanto así que yo ahorita volví y empecé otra especialización. Inicié otra especialización. Porque es que tengo que tener la mente abierta. Hay que seguir aprendiendo, seguir alimentándonos, seguir. Nunca pretender que es que ya lo sabemos todo. No, olvídense. ¿Sí o no? Entonces, equipo, esa es la invitación. Y de esa manera vamos terminando la sesión del día de hoy. Reflexiones, preguntas, apreciaciones, emociones. ¿Todo bien? Dijo el pibe. Bueno, entonces fue un gusto haber compartido hoy con ustedes. Próximo miércoles parcial. Recuerden que el parcial se va a computar con las 3 notas que ya tengo.
Es decir, que vamos a sacar 4 notas, las 3 entregas de los videos de las rutinas y la nota del parcial. ¿Listo? Entonces, esas van a ser nuestras 4 fuentes de nota. ¿Claro? Sí, señor. ¿Listo, Raúl? Entonces, Listo, quedamos de profe. esa manera. Mateo, Edison, Santiago y David. Nos vemos el próximo martes. Éxitos, bendiciones. Muchas gracias, profe. Listo, Muchas profe, gracias. muchas gracias. Que le vaya bien. Igualmente, muchachos. Sí, profe, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, éxitos. Ah, profe, una pregunta. Sí, No sé si recuerda, bueno, pues yo fui el que le escribí lo de la lesión, profe. En sí, el correo que tengo que enviarle, solo le explico pues lo de la lesión y le vea, adjunto la sí. foto de dónde está eso o todo Sí, el la incapacidad. contexto. No, explíqueme, es para que quede el antecedente. Me envías al correo tu situación de la lesión y la incapacidad. Y de una vez, es más, podemos de una vez acordar, Santiago, yo máximo te puedo dar plazo eh, a más tardar, hoy tienen que hacer unas entregas, ¿no? Sí, Eh, señor, de debido a 3 tu videos que incapacidad, sería. debido a tu incapacidad y tu lesión, me la mandas al correo con el comprobante, obviamente, y demás, y ahí yo te contesto para ver qué estrategia utilizamos. Ok, listo, profe. ¿Listo? Entonces Entonces, ya apenas llegue a la casa, le envío eso. Bueno, profe. ok, cuando yo vea eso, entonces ya te monto la estrategia. Ok, profe, listo. Muchas gracias, muy Bueno, amable. Hasta luego, que esté muy igualmente, bien. chao.